Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y que ha generado una ola de especulaciones y rumores que no paran de crecer. Así es, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía. El título ya nos da una pista: hablaron Hande y Kerem en el funeral, los rumores crecen. Vamos a desgranar qué ha sucedido, qué se dice y por qué este encuentro, en un momento tan sensible como es un funeral, ha encendido tantas alarmas y ha desatado tantas conjeturas. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Damos clic en esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde analizamos las noticias más candentes y los temas que más nos interesan. El asunto que nos ocupa hoy gira en torno a un evento que por su naturaleza, ya de por sí es emotivo y delicado, un funeral. Y en medio de este escenario cargado de dolor y respeto, se ha producido un encuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Lo que para algunos podría ser un gesto de apoyo mutuo o simplemente una coincidencia en un momento de duelo compartido, para el ojo público y los medios de comunicación se ha convertido en un foco de atención, alimentando una vez más los rumores sobre su relación. Ya sabemos que la vida personal de Hande y Kerem siempre ha sido de gran interés para sus seguidores, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Sen Kalkam, donde interpretaron a una de las parejas ficticias más queridas de los últimos tiempos. La química que derrochaban en pantalla traspasó la pantalla y para muchos, era evidente que algo más que una simple amistad existía entre ellos. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación romántica durante su noviazgo, sus apariciones juntos, sus viajes y la complicidad que mostraban ante las cámaras dejaron pocas dudas. Tras su separación, o lo que se rumoreó como tal, los fanáticos han estado muy atentos a cualquier indicio de reconciliación o de un posible acercamiento. Y es precisamente en este contexto de anhelo de muchos seguidores por verlos juntos de nuevo, que cualquier encuentro entre ellos se magnifica y se somete a un escrutinio exhaustivo. El funeral en cuestión, según las informaciones que circulan, tuvo lugar hace poco tiempo. Y no se trataba de cualquier funeral, sino del de una persona muy cercana a ambas figuras públicas o al menos al círculo de personas con las que ambos se relacionan. La sorpresa llegó cuando se conoció que Hande y Kerem coincidieron en el evento. Y no solo coincidieron, sino que, según testigos y las escasas imágenes que han trascendido, se les vio hablando. Ahora, aquí es donde la maquinaria de los rumores se pone en marcha a toda velocidad. ¿Qué significa esta conversación? ¿Fue un simple saludo protocolario en un momento de dolor compartido? ¿Se trataba de compartir recuerdos de la persona fallecida? ¿O fue algo más profundo, un espacio para la reflexión, para el diálogo, quizás incluso para limar asperezas o reavivar viejas chispas? La especulación es salvaje. Los medios turcos, siempre ávidos de primicias sobre estas dos estrellas, han publicado extensos artículos y reportajes analizando cada detalle. Se habla de miradas, de gestos, de la cercanía física que mantuvieron mientras conversaban. Algunos medios sugieren que la conversación fue larga y animada, otros que fue breve y cordial. Y así cada interpretación alimenta la otra, creando una bola de nieve de rumores que es difícil de detener. Es importante recordar que tanto Hande como Kerem han sido siempre muy reservados con su vida privada, especialmente después de su relación. Han mantenido una postura de respeto hacia la prensa y el público, evitando dar detalles íntimos o confirmar lo que no deseaban compartir. Esta actitud, si bien es admirable en muchos sentidos, también deja un vacío que la imaginación popular tiende a llenar. Y cuando un encuentro como este ocurre en un contexto tan particular como un funeral, la atención se redobla. El hecho de que estén en un lugar donde las emociones están a flor de piel, donde la vulnerabilidad es palpable, podría interpretarse de muchas maneras. Quizás la pérdida compartida les unió en un momento de fragilidad. Quizás ambos sintieron la necesidad de apoyarse mutuamente o de recordar a la persona que los unió en algún momento. Por otro lado, no podemos obviar el hecho de que ambos son profesionales y, a pesar de sus posibles diferencias o de su pasada relación, es natural que mantengan una relación cordial con las personas de su entorno. El mundo del espectáculo turco, al igual que en muchos otros lugares, es un círculo relativamente pequeño. Es probable que compartan amigos en común, que asistan a los mismos eventos sociales, y que el respeto profesional y personal les lleve a intercambiar palabras.
Sin embargo, el factor Hande y Kerem añade una capa de dramatismo y de interés que trasciende la simple cordialidad. Las redes sociales, como siempre, son el epicentro de estas discusiones. Miles de fans están debatiendo sobre el significado de este encuentro. Algunos expresan su esperanza de que esto marque el inicio de una reconciliación, mientras que otros prefieren mantener la calma y respetar su privacidad. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem son tendencia, y cada comentario, cada foto, cada rumor se analiza hasta la saciedad. Los chips, esa fantasía de ver a sus ídolos juntos, se reavivan con fuerza, y los deseos de que vuelvan a ser pareja inundan las plataformas digitales. También hay que considerar la perspectiva de los medios. El funeral, como evento, es noticia. El hecho de que dos de las celebridades más mediáticas de Turquía coincidan en él, y además hablen, es una noticia de primera plana. Los reporteros, los paparazzi, todos están pendientes de cualquier detalle que pueda generar una exclusiva. Las escasas imágenes que se han visto son analizadas frame por frame, buscando indicios de algo más. Un gesto de la mano, una sonrisa fugaz, una mirada prolongada. Todo se interpreta como una señal. ¿Pero qué tan fiables son estos rumores? Es la pregunta del millón. En el mundo del entretenimiento, los rumores son pan de cada día. Muchas veces son exageraciones, malinterpretaciones o incluso invenciones puras para generar clics y ventas. Sin embargo, en el caso de Hande y Kerem, la historia de su relación y el cariño que el público les tiene hacen que cualquier noticia sobre ellos sea recibida con gran expectación. Su conexión en la pantalla fue tan real y palpable que la gente desea creer que esa magia continúa en la vida real. El funeral, en sí mismo, es un contexto muy particular para este tipo de especulaciones. Es un momento de duelo, de reflexión sobre la vida y la pérdida. Que Hande y Kerem, en medio de esta atmósfera, decidan conversar, podría interpretarse como un acto de humanidad, de compartir el dolor o simplemente de reconocer la presencia del otro en un momento difícil. No deberíamos, quizás, añadir presiones o expectativas adicionales a una situación ya de por sí sensible. Sin embargo, la naturaleza de la fama y la curiosidad del público son fuerzas difíciles de controlar. Además, hay que tener en cuenta que la separación, si es que la hubo, podría haber sido amistosa. No siempre las rupturas en el mundo de las celebridades son dramáticas. A veces las personas simplemente crecen en direcciones diferentes o las exigencias de sus carreras les separan. Y si esto es así, una conversación en un funeral podría ser simplemente un signo de respeto y de madurez. Por otro lado, la posibilidad de que la conversación sea un preludio a algo más no puede ser descartada por completo. La vida da muchas vueltas y las personas a veces se reencuentran y redescubren cosas que creían perdidas. El tiempo, el espacio y las experiencias vividas por separado pueden cambiar la perspectiva de las cosas. Así que, si bien debemos ser cautelosos con los rumores, tampoco podemos ser deterministas y cerrar la puerta a cualquier posibilidad. Lo que sí es cierto es que esta coincidencia ha puesto de nuevo a Hande y Kerem en el centro de la atención mediática y de la conversación pública. Los fans, especialmente los de Senkalkam, están emocionados ante la posibilidad de que esto signifique algo más. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y de esperanza. Es fascinante cómo un simple encuentro en un momento tan sombrío puede generar tanta expectación y debate. Ahora, la gran pregunta es, ¿habrá alguna declaración oficial? ¿Responderán Hande o Kerem a estas especulaciones? Lo más probable es que, como han hecho hasta ahora, mantengan el silencio. Su estrategia ha sido siempre la de proteger su privacidad, y es poco probable que cambien de rumbo ahora. Sin embargo, el hecho de que los rumores sigan creciendo significa que la presión mediática y del público podría aumentar. En resumen, lo que ha sucedido es que Hande Erçel y Kerem Bürsin coincidieron en un funeral y, según los testigos, hablaron. Este simple hecho, en el contexto de su popularidad y de su historia compartida, ha sido suficiente para desatar una avalancha de rumores sobre una posible reconciliación o un acercamiento significativo. Los medios turcos y las redes sociales están analizando cada detalle, mientras los fans esperan con ansias lo que el futuro pueda depararles. Ha sido un análisis profundo de esta noticia que ha capturado la atención de muchos. Hemos desgranado las distintas interpretaciones, la influencia de los medios y el fervor de los fans. Es fascinante ver cómo la vida personal de las celebridades se convierte en un espectáculo público, y cómo incluso un momento de duelo puede ser el escenario de especulaciones. Llegando al final de nuestro vídeo de hoy, espero que hayan encontrado
Este análisis interesante y esclarecedor. Hemos explorado la reciente coincidencia de Anne Ercel y Kerem Bürsin en un funeral y cómo esto ha avivado las llamas de los rumores. Hemos visto cómo la falta de confirmación oficial deja espacio para la especulación y cómo los fans y los medios de comunicación interpretan cada pequeño detalle. Me gustaría agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver nuestro contenido. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando vídeos. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que significa esta conversación entre Hande y Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O consideran que es simplemente un gesto de cordialidad en un momento difícil? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem o del entretenimiento turco, para que más gente pueda unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, hagan clic en esa campanita para que reciban notificaciones de nuestros próximos vídeos y así no se pierdan nada. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y entretenimiento. Hasta la próxima.